Vamos a esperar que se sumen más espectadores, un par de minutitos y empezamos. Tenemos 10 espectadores, ¿ya? Ok, buenos días a ustedes, buenas tardes. Acá yo estoy haciendo este webinar desde otro continente, pero muy cercano también a todo lo que está pasando por allá. Me presento, mi nombre es Faxon Garretón y vamos a hacer este webinar sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria junto a Antonia Eizaguirre, que trabaja conmigo en el área inmobiliaria del estudio Mont y compañía. Bueno, esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, como todos saben, se dictó recientemente el 13 de abril del 2022, ¿ya? Es una ley bastante novedosa en algunos aspectos, pero también mantiene las cosas buenas de la antigua ley de copropiedad inmobiliaria 19.537. Y en este sentido, nuestro legislador desde hace muchas décadas se ha preocupado del tema de la copropiedad distinta a la del Código Civil, ¿no es cierto? En el año ya 1937 se dictó la ley 6071, ¿no es cierto?, que fue la antigua ley de propiedad horizontal, que empezó a regular, ¿no es cierto?, este tipo de copropiedad en Chile, ¿ya? Luego esa ley duró aproximadamente 50 años hasta que se dictó en el año 1997 la ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria. Dicha ley, a mi juicio, fue una bastante buena ley, bastante moderna y que vino a regular la copropiedad inmobiliaria de muy buena manera para su época, ¿no es cierto? Y que permitió modernizar la legislación y adecuarla a los nuevos tiempos y permitir una regulación de la comunidad por el interés público que esto conlleva, ¿no es cierto? Hay muchas personas en nuestro país y en todas partes del mundo, bueno, y especialmente en nuestro país, que vive en comunidad, ¿ya? Y era importante en esa época dotar de una legislación más avanzada, ¿no es cierto?, y más moderna, ¿ya? Que permitiera no solamente una mejor vida en comunidad, sino que también diera un marco jurídico y certeza jurídica al desarrollo de la actividad inmobiliaria, que por cierto, esta ley 19.537 dotó al marco jurídico chileno de una certeza jurídica importante para el desarrollo, financiamiento de los proyectos inmobiliarios y, por cierto, también permitió el desarrollo de la industria y también poblar las ciudades o los centros urbanos, densificando en altura, ¿ya? Esta ley 19.537, totalmente derogada a partir del 13 de abril de este año por la nueva ley 21.442, ¿ya? Esta nueva ley 21.442 tiene una gran virtud a mi juicio, ¿ya? Toma todo lo bueno de la antigua ley de copropiedad inmobiliaria eh, y lo mantiene, y algunas cosas las mejora, y también elimina aquellas cosas que no eran tan buenas, ¿ya? Y en realidad es una ley o una norma jurídica, a mi juicio, no refundacional, lo cual es muy bueno desde el punto de vista de la técnica legislativa y también de la voluntad política, es decir, ocupar lo bueno, mejorar aquello que hay que mejorar y eliminar lo malo, ¿ya? Y en este sentido, esta ley de 21.447 tiene bastantes novedades. Vamos a entrar a cada una de ellas más adelante, o a las que alcancemos más adelante, ¿no es cierto? Pero hay mejoras sustantivas en el sentido de entre comillas, baja de quórum, pero hay baja de quórum en relación a la antigua ley de copropiedad que establecía un quórum más alto en primera citación, pero en segunda citación con los que asistían. Pero en general hay una baja de quórum. También se establecen conceptos nuevos, como la obligación económica, un concepto mucho más amplio ya de la obligación económica del propietario de contribuir financieramente a sustentar esta comunidad, a los gastos de administración, a los gastos de mantenimiento, de conservación, etcétera, ¿cierto? Que comprende no solamente el gasto común, sino que el gasto común ordinario, extraordinario, el fondo común de reserva, el fondo operacional inicial, las multas. O sea, hay una obligación del copropietario de contribuir
desde el punto de vista del dinero, ¿no es cierto?, a aportar monetariamente a esta vida en común, ¿ya? También hay cosas nuevas como la asistencia telemática a las asambleas, que también se permite en la ley, ¿ya? Sin perjuicio que habrá perfeccionarla o establecer los requisitos en el reglamento de la ley que no se ha dictado para que esta asistencia telemática pueda desarrollarse. También hay otros aspectos que aborda esta nueva ley 21.442, que son aspectos urbanísticos y de construcción, ¿ya? Hay bastantes normas respecto a los grandes condominios, están bastante más regulados, hay bastantes límites a los megas condominios, a la circulación pública, hay bastante norma urbanística en esta nueva ley. También en cuanto a la administración de los condominios, estoy haciendo un poco un resumen de esta ley, pero de las cosas nuevas. En cuanto a la administración de los condominios, está mucho más controlado. Aquí la autoridad ha querido que tanto el comité de administración como y especialmente el administrador sea una persona especializada, con mayor preparación, sujeta a fiscalización de la autoridad, incluso a sanciones que pueden ir desde una simple amonestación hasta la suspensión del registro nacional de administradores, que es un nuevo registro, ¿ya? Denuncias, reclamos, sanciones ante la autoridad por la actividad del administrador. También en cuanto a qué pasa, ¿no es cierto?, con los reglamentos de copropiedad o la copropiedad inmobiliaria que ya estaba constituida anteriormente a la dictación de esta nueva ley. ¿Qué pasa con esos reglamentos de copropiedad? Bueno, esos reglamentos de copropiedad van a tener, la ley establece la obligación de que se deban dictar nuevamente de acuerdo a la nueva ley y dentro del plazo de un año desde el 13 de abril del 2022. Y este reglamento de copropiedad nuevo que debe ajustarse no solamente a la ley de copropiedad inmobiliaria, sino que al reglamento de la ley que aún está por dictarse, a las normas propias del condominio y a bastantes otras, y a un par de leyes más, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ¿y qué pasa si no se otorga este nuevo reglamento dentro del plazo? Bueno, la ley suple eso y dice, bueno, va a empezar a regir de inmediato el reglamento tipo que va a sancionar el reglamento de la ley que aún no se dicta, ¿ya? Bueno, hay otras cosas nuevas, como por ejemplo el libro de novedades. Hay un libro de novedades que tiene que tener la administración para mantener informaciones, reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros temas en cuanto al quórum de funcionamiento y quórum de acuerdos. Hay distintos tipos de asamblea, asamblea ordinaria, extraordinaria de quórum reforzado para temas más importantes, ¿ya? En cuanto a los miembros del comité de administración, también hay novedades que veremos más adelante, ¿ya? Y en el tema de los administradores es un tema en que la ley le pone bastante hincapié a que la administración sea una administración más profesional y bastante controlada. Los requisitos para ser administrador, bueno, de básico, tener educación médica, tener cursos de capacitación de 3 meses aproximadamente, cuya malla y contenido va a determinar la Secretaría Ministerial respectiva, ¿no es cierto?, que es un nuevo órgano que se va a crear para la fiscalización de los condominios, ¿ya? En que deberá haber, según la ley, instrucción en materia laboral, en materia de planes de emergencia, en aplicación de la misma ley, en resolución de conflictos, etcétera, ¿ya? Bueno, en cuanto a los administradores que estaban desempeñándose con anterioridad a la vigencia de esta nueva ley, al menos 3 meses antes, van a poder seguir desempeñándose, tranquilos los administradores, van a poder seguir desempeñándose, ¿no es cierto?, hasta que se dicte y esté en aplicación el nuevo reglamento de la ley. Y este reglamento de administrador, de Registro Nacional de Administradores, debe dictarse dentro del plazo de, no me acuerdo bien, creo que es un año, Antonio, ¿no? ¿Un año? Un año. Un año, ¿ya? Y una vez que esté en plena operación, los administradores van a tener el plazo de 18 meses para adecuarse a estos nuevos requisitos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la malla curricular, es decir, desde el punto de vista de la capacitación, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros requisitos, no pueden estar condenados, ¿no es cierto?, especialmente por delitos de defraudación, estafa, lo cual es algo bastante conveniente para la comunidad, para que tengan un administrador intachable en ese sentido, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y tendrán el plazo de 18 meses para adecuarse, ¿no es cierto?, a los requisitos de capacitación, etcétera, ¿ya?
Desde el punto de vista también de los gastos comunes, también se establecen la posibilidad de convenios de pago. El administrador va a establecer ciertos convenios de pago con los deudores. Se establece el nuevo concepto de sesiones informativas previas a una consulta por escrito. Esa consulta por escrito se hace a los copropietarios para resolver algunos asuntos que pueden ser, que son objeto, o que pueden ser de asamblea, materia de asamblea, previa consulta e información por parte del administrador, y para adoptar el acuerdo de esa consulta por escrito se deberán regir por los mismos quórum de la materia a que se refiere una asamblea ordinaria o extraordinaria. Es decir, no hay un quórum para constituir esa consulta por escrito, porque no hay que constituir ninguna asamblea, pero sí para adoptar el acuerdo se requerirán los mismos quórum dependiendo de la materia sobre la cual se trate, ¿ya? Eso en términos generales, algunos aspectos de la ley, como un resumen, y ahora vamos a empezar a hablar específicamente ya de cada uno de los temas, ¿ya? En cuanto a esta ley, como dije, está recientemente publicada y como dije también está pendiente del reglamento de la ley y el reglamento del Registro Nacional de Administradores, que esperemos la autoridad dicte lo antes posible y bueno, que la Contraloría también dé su aprobación en su momento, ¿ya? Bueno, los tipos de bienes en el condominio son claros, son los mismos que antes, ¿no es cierto? El bien de dominio exclusivo, que es la respectiva unidad, en el caso de un edificio habitacional, el departamento, el estacionamiento, la bodega, en el caso de una oficina, ¿no es cierto?, la oficina, el estacionamiento, ¿ya? Y el bien de dominio común, que son aquellos que son necesarios, como la misma ley dice, para la existencia, seguridad, conservación y funcionamiento del condominio, para el uso y disfrute de los propietarios, por ejemplo, los muros estructurales, las piscinas, las salas de reuniones, etcétera, las áreas de circulación. Ese es el bien común, ¿no es cierto? ¿Ya? Que no tiene variación en relación fundamental, no tiene variación fundamental en relación a la antigua ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Y el bien de dominio exclusivo, bueno, ya lo dijimos, vivienda, oficina, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales o sitios urbanizados. O sea, esta ley de copropiedad inmobiliaria no es exclusiva para la propiedad habitacional, ¿ya? ¿Podemos avanzar, Antonia? Bueno, en cuanto al tipo de condominio, bueno, se mantiene el mismo tipo de condominio, condominio tipo A y tipo B, ¿ya? El condominio tipo A o condominio de unidades en terreno común, ¿ya? Es el condominio en el que se atribuye el dominio exclusivo sobre las unidades que forman parte de una o más edificaciones existentes o con permiso de edificación otorgado, emplazados en terreno común. Eso es el edificio, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Y el condominio tipo B o condominio de sitio urbanizado es otro condominio que es el mismo que existía anteriormente, ¿ya? Pero que ahora la ley regula de manera más específica y más estricta los requisitos de urbanización que requieren estos condominios tipo B, ¿ya? Desde el punto de vista del... ¿Puedes avanzar, Antonio? Desde el punto de vista antes de entrar a las obligaciones de los copropietarios, desde el punto de vista, es importante destacar que el punto de vista del emplazamiento del condominio no es indiferente, ¿ya? Los condominios, la ley dice que pueden estar emplazados en el área urbana, por cierto, ¿ya? Y excepcionalmente en área rural cuando previamente se trate de proyectos de viviendas, ¿ya?, cuya construcción haya sido autorizada previamente conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es decir, haya habido un informe favorable de construcción en que se autoriza las construcciones ajenas a la agricultura, en este caso vivienda. Y obviamente se requiere cumplir con las exigencias urbanas y de construcción y demás requisitos establecidos en la ley de copropiedad y en el reglamento, ¿ya? Es importante destacar que aquí existe una prohibición absoluta de que en los predios rústicos, divididos o subdivididos conforme al decreto de ley 3516 del año 1980, que conocemos como las parcelaciones de grado, entre comillas, no podrán acogerse al régimen de copropiedad establecido en esta ley, ¿ya? Eso es importante destacar. Antiguamente, en algunos casos se aplicaba, aun cuando la ley de copropiedad inmobiliaria decía que se aplicaba respecto a las propiedades urbanas, ¿ya? Pero se aplicaba en algunos casos, aun cuando era bastante discutible, ¿ya? Las obligaciones de los copropietarios.
Bueno, las obligaciones de los copropietarios en la ley, hay varios aspectos en la obligación de copropietario, desde el punto de vista de la contribución económica, ¿ya? Y desde el punto de vista de la participación en las asambleas, ¿ya? Desde el punto de vista de su participación, previamente a eso, hay una obligación del copropietario de incorporarse en el registro de copropietario a que se refiere el artículo 9. El artículo 9 establece ¿no es cierto?, ciertas obligaciones en cuanto a la administración de mantener un registro de copropietarios. Y está obligado, la ley le dice, usted señor está obligado a asistir a las sesiones respectivas, ya sea personalmente o representado, según se establezca en el reglamento. Sin prejuicio que es una obligación, la verdad que en la ley yo no veo ninguna sanción o ningún tipo de coerción para que un propietario pueda o deba asistir a la asamblea, ¿ya? Respecto a ese punto, bueno, lo veremos en los quórums más adelante, pero aquí se establece la calidad de copropietario hábil en esta ley. Y copropietario hábil es aquel copropietario que se encuentra al día en el pago de toda obligación económica con el condominio. Y ya vimos, o les comenté en un principio, que este nuevo concepto de obligación económica incluye no solamente los gastos comunes, sino que el fondo común de reserva, fondo operacional inicial, etc. ¿Ya? Entonces, este copropietario hábil, cuya calidad lo certifica el administrador del condominio, es decir, que está del día de la contribución económica, la ley claramente dice que para poder lo dice, mire, solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. O sea, señor, usted, si bien es cierto, puede participar en la asamblea para el quórum de constitución, pero para concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten, usted tiene que ser copropietario hábil, ¿ya? Entonces, ese es un tema importante. Bueno, en cuanto a la contribución económica, bueno, el porcentaje de obligación a la contribución económica generalmente está establecido en los gastos comunes, ¿no es cierto? Se establece en relación a una tabla de prorrateo que establece la inmobiliaria primera vendedora, ¿no es cierto? En algunos casos es la misma tabla de cálculo del avalúo fiscal de las unidades que se comunica al Servicio de Impuesto Interno, y en otros casos se aplica una tabla diferente en atención a ciertas características, quizás de algunas unidades de primer piso, que pueden ser locales comerciales, que en general quizás no tienen acceso a ciertos bienes comunes, por lo cual su tasa de contribución al gasto común es más reducida en relación a los otros copropietarios, ¿ya? Puedes adelantar. Bueno, ese primer reglamento creo que lo vas a comentar tú, Antonio, ¿no? Sí. Perfecto, Antonio. Cuéntame un poquito de este primer reglamento de copropiedad, o bien la adecuación del reglamento de copropiedad existente a la nueva normativa. Ya, este primer reglamento de copropiedad va a tener que ser dictado, ya sea por una persona o natural o jurídica, siempre que ésta vaya a ser propietaria de este condominio. Este reglamento tiene que constar en una escritura pública e inscribirse en este registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. En cuanto a esto, de este reglamento, decimos que el propietario va a tener que entregarle una copia, ya sea digital o material, de este reglamento al promitente comprador o al comprador, dependiendo del caso. Ya como señaló Faxon en la introducción, el plazo para poder ajustar un reglamento actual de propiedad que se encontraba, que se realizó bajo la ley 19.537, va a tener que actualizarse dentro del plazo de 12 meses contados desde el 13 de abril del año 2022. En caso de que no se actualizase dentro de este plazo, se va a aplicar el reglamento de copropiedad tipo que vaya a sancionar el reglamento de esta ley que aún no ha sido dictado.
Antonia, me gustaría comentar algunos de los aspectos que has señalado tú, especialmente aquí en el primer párrafo, ¿no es cierto? Que la comunidad de, perdón, en la inmobiliaria vendedora, ¿no es cierto?, tiene que dictar este reglamento de copropiedad. Bueno, y este reglamento de copropiedad lo tiene que dictar de acuerdo a las menciones del artículo 8 de la ley, ¿ya? Y también de acuerdo a algunas otras normas. ¿Y qué es lo que dice el artículo 8 en relación a los reglamentos de copropiedad que ya estaban vigentes antes de la dictación de la ley? Dice que los copropietarios, como tú bien dices ahí, tienen que adecuar, ¿no es cierto?, su reglamento de copropiedad a esta nueva ley, al reglamento que aún no se ha dictado. Por lo tanto, habría que esperar el reglamento para adecuar el reglamento de copropiedad específico y a las características propias del condominio. ¿Qué quiere decir eso? Características propias del condominio. Ajustarse a las características propias del condominio. Yo lo entiendo más bien en el sentido que si es un condominio habitacional, si es un condominio de oficinas o si es un condominio de bodegas o industrial, deberá dictar normas acorde a su naturaleza, ¿ya? Y al destino al cual está, al destino que tiene, ¿no es cierto? Además, la ley dice en el artículo 8 que debe observarse plenamente en esta adecuación al nuevo reglamento de copropiedad la ley 20.609, que es respecto a las medidas contra la discriminación. ¿Ya? No puede establecerse en un reglamento, adoleciendo obviamente de nulidad absoluta, una norma que vaya en contra de las medidas contra la discriminación. Bueno, ¿cuáles son los objetos de este reglamento? En general, fijar con precisión, ¿no es cierto?, los derechos y obligaciones recíprocos en el marco de esta ley de cada copropietario. Establecer ciertas limitaciones o restricciones al uso y goce legítimo de los bienes comunes. Por cierto, el reglamento podrá establecer algunas restricciones, pero siempre mirando al beneficio común. Por ejemplo, la ley aquí establece que el reglamento no puede establecer medidas prohibitivas en cuanto a la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes dentro de sus respectivas unidades, ¿ya? Es decir, no le puede prohibir a alguien tener su perrito, su gatito o lo que quepa dentro del concepto de tenencia de mascotas y animales de compañía de acuerdo a la ley respectiva, la 21.020, ¿no es cierto? Es decir, perfectamente a mi juicio el reglamento podría prohibir la tenencia de animales salvajes, ¿ya? No puedo tener un animal salvaje ni aún dentro de mi unidad, ¿ya? Podría sí establecer ciertas restricciones a los animales de compañía, a los dueños de los animales de compañía y a sus mascotas, ¿no es cierto? En el sentido de establecer ciertas restricciones de acceso o circulación por ciertas áreas comunes, ¿ya? En miras a no, como dice la ley, ¿no es cierto?, a no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio, especialmente, no dice únicamente, especialmente tratándose de especímenes caninos calificados como potencialmente peligrosos sin perjuicio de la responsabilidad de tenencia responsable. Es decir, yo podría prohibir, a mi juicio, de manera sin ningún problema, ¿no es cierto?, restricciones, por ejemplo, del acceso de los animales de compañía y mascota al área de piscina, o bien a un área de un comedor común, ¿ya? En orden fundamentalmente a mirar a la tranquilidad, seguridad y salubridad del condominio, ¿ya? Eh, También en el caso de que hayan subsectores, para el caso de la subadministración, también debe señalarse en los planos de copropiedad cuáles son estos subsectores para subdividir la administración, ¿ya? Como lo dije anteriormente, también tiene que establecer la cuota en que cada propietario debe contribuir a los gastos comunes, que lo dije antes. En general se establece una tabla de prorrateo distinta a la tabla de prorrateo de la evaluación fiscal de la propiedad sobre las unidades, ¿ya? ¿Qué otro tema nuevo hay acá? Eh, hay un tema nuevo respecto a... Hay varias... Mira, ahí hay un tema interesante. Mira, resguardar mediante las respectivas normas de convivencia y sanciones por incumplimiento que el uso de las
unidades habitacionales como el alojamiento temporal, hospedaje turístico, aparhotel u otros análogos, no produzca molestias que afecten la calidad de vida de los habitantes permanentes del condominio ni afectación en el uso de los bienes y servicios comunes por parte de estos. Es decir, en el caso de los arriendos temporales, Airbnb, no sé qué tipo de normas, pero podrán establecer algún tipo de restricciones o normas para garantizar la seguridad del condominio. Actividades comerciales, por cierto, no se pueden realizar en un edificio habitacional, ¿ya? De ningún tipo, ¿ya? Esto en cuanto a los requisitos básicos de un reglamento de copropiedad. Y el primer reglamento de copropiedad que dicta una inmobiliaria, el primero, debe sujetarse a todas estas normativas, ¿no es cierto? Todas estas normativas, ¿ya? Por ejemplo, en el reglamento de copropiedad no puede establecerse que la velocidad máxima de circulación de los vehículos en áreas comunes sea superior a 30 kilómetros por hora. Pero, por cierto, el reglamento, a mi juicio, podría establecer 20 kilómetros por hora, que me parece una velocidad bastante más razonable para unas vías de circulación en que pueden haber personas menores o mayores que puedan sufrir algún daño con un vehículo a 30 kilómetros por hora, que me parece muy alto. Pero la ley dice máxima. Por lo tanto, el reglamento podría poner algo menor a eso, pero no superior a eso, ¿ya? También se establece en el primer reglamento o sus modificaciones, la inmobiliaria no podrá establecer ningún tipo de convenios con empresas de proveedores que tiendan a facilitar o dar exclusividad a ciertos servicios que puedan dar proveedores de TV cable, etcétera, o telefonía, etcétera. ¿En qué punto vamos? A ver, yo creo que podemos avanzar en esto. Hemos hablado bastante del primer reglamento y del reglamento. Este es un tema interesante, Antonio. Aquí indica tus apreciaciones y me gustaría dar las mías después de las tuyas. Como hablamos anteriormente, este primer reglamento de copropiedad debe inscribirse en este registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. Pero acá cabe preguntarnos, ¿puede el conservador de bienes raíces negarse a inscribir dicho reglamento? El artículo 13 del reglamento del reglamento del conservador de bienes raíces señala de que va a poder negarse a inscribir cuando éste sea inadmisible. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿qué es lo que entendemos nosotros por inadmisible? ¿Qué es lo que nos señala la ley? La ley nos señala que este reglamento va a ser inadmisible cuando vaya en contra de las características de este condominio, cuando vaya en contra de las normas legales y que vaya en contra del reglamento de esta ley, la cual aún no se ha publicado. Acá decimos que, ¿qué va a pasar con este reglamento? Este reglamento va a ser nulo y no va, y a pesar de que la ley habla de que la acción de impugnación de dicho reglamento es una nulidad absoluta, que va a ser total o parcial, acá en el conservador te va a dar la nulidad del reglamento, pero de la totalidad del reglamento. O sea, va a ser una nulidad absoluta total, la cual va a producir sus efectos desde que se encuentra firme y ejecutoria esta sentencia. Nos toca preguntarnos, ¿quién va a poder solicitar esta nulidad del reglamento? La va a poder solicitar todo aquel que haya sufrido algún perjuicio con alguna disposición de este reglamento. Pero siempre la sanción va a ser la nulidad. Acá vamos a ver desde si es que este perjuicio es únicamente reparable con la nulidad, la sanción va a ser la nulidad. Pero si es que esta sanción, este perjuicio va a ser reparable de otra manera que no sea la nulidad, acá el juez, ya sea de oficio o a petición de parte, va a dar otra alternativa ya de sanción, la cual va a tener que ser ratificada por esta asamblea de copropietarios, dentro del plazo que dicho tribunal establezca. ¿Qué pasa ahora si es que la asamblea no se pronuncia en el plazo que establece el juez? Esta nueva sanción se entiende aprobada y por lo tanto hay que modificar dicha disposición de ese reglamento de copropiedad. Faxon, ¿algo que agregar? Me gustaría comentar algunas cosas en este punto. Bueno,
El reglamento de propiedad es de aquellos títulos que deben inscribirse, no es que puedan, deben inscribirse. Y es necesario, por cierto, para que la Dirección de Obras Municipales, una vez examinado todos los requisitos urbanísticos, el permiso de edificación conforme al cual fue otorgado, etcétera, etcétera, acoja el proyecto o el edificio a copropiedad inmobiliaria y dicte la resolución respectiva y apruebe los planos respectivos que deberán ser archivados posteriormente en el conservador de bienes raíces y también conjuntamente con la recepción final del proyecto y que habilite a la inmobiliaria a enajenar las unidades. Circunstancia que es prácticamente la misma que la ley anterior, ¿ya? Es decir, aquí el conservador en la inscripción del registro, en la inscripción del reglamento de propiedad va a hacer el análisis que siempre ha hecho más algunos adicionales. El que siempre ha hecho es calificar, en definitiva, que el título de propiedad citado esté correctamente citado, que los deslindes sean los correctos, que se haya insertado la asignación de roles en las primeras ventas, etc. Pero en relación al reglamento de copropiedad mismo, hoy día tenemos una inscripción del reglamento y el registro de los planos, ¿ya? Y en cuanto a la inscripción del reglamento, el conservador, ojo, está obligado a denegar una inscripción cuando esta de un reglamento, cuando esta va en contra de la ley, en contra del reglamento, en contra de las características propias del condominio, en contra de la ley de discriminación, en contra de infringiendo la ley de tenencia responsable de mascotas. O sea, está obligado, no es una facultad, ojo. Entonces el conservador va a reparar esa carátula y la va a rechazar completamente hasta que se corrija y se ingrese un reglamento otorgado conforme a la ley. ¿Ya? No es que el conservador vaya a dictar la nulidad del reglamento, sino que simplemente rechaza la inscripción, ¿ya? Rechaza la inscripción. Ese es un punto que quería destacar, ¿ya? Desde el punto de vista de la nulidad del reglamento, efectivamente la puede solicitar cualquier propietario, ¿no es cierto? Y esto va a ser materia de competencia del juzgado de policía local, ¿ya? El juzgado de policía local. Por ejemplo, ¿qué podría ser materia de una nulidad? Bueno, como dijimos, que se prohíba la tenencia de mascotas en la unidad del respectivo propietario, o bien que se ponga un límite de velocidad superior a los 30 km por hora, o bien que haya una discriminación arbitraria respecto a algún propietario, ocupante o arrendatario del edificio, es decir, personal médico no puede circular por los ascensores entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, no tengo idea, alguna discriminación arbitraria. Estos son materias de una impugnación, de una acción de nulidad que deberán ser resueltos por el juzgado de policía local de acuerdo a la ley, ¿ya? Ese es el punto que quería acotar. Dale, Antonia, ¿qué viene ahora? Administración de las copropiedades. Bueno, en cuanto a la administración de las copropiedades, bueno, aquí hay varias novedades, que son todas muy interesantes. Se mantienen desde muy antiguo, ¿no es cierto? Desde la ley 6071 se mantiene, ¿no es cierto? Quizás con nombres distintos, pero se mantiene la asamblea de copropietarios, el comité de administración, la antigua junta de vigilancia, el administrador, y se crea la figura del subadministrador, ¿ya? Y en cuanto a la asamblea de copropietarios, bueno, es el principal órgano decisorio y de administración de un condominio, ¿ya? Son los copropietarios los que deciden en asamblea, ¿no es cierto?, bueno, la asamblea ordinaria, extraordinaria y de quórum reforzado, distintas materias y con distintos quórum, ¿ya? Y que establecen fundamentalmente normas vinculantes para la administración y mantención de los bienes comunes, establecer ciertas normas de la vida en comunidad. Y en cuanto a las asambleas de copropietarios, la ley, ¿no es cierto?, tiene un cuadro bastante didáctico en el artículo 15, ¿no es cierto?, bastante simple, que nos indica los tipos de asamblea, sus materias, sus quórum de constitución y sus quórum para la adopción de acuerdos, ¿ya? La primera y la más normal, ¿no es cierto?, es la asamblea ordinaria, ¿ya? La misma ley establece que debe celebrarse al menos una vez al año y cuya materia fundamental, no exclusiva, pero la fundamental, es la rendición de cuenta documentada y fundada por parte del administrador del edificio y la aprobación del balance. También pueden tratarse materias como la designación, reelección o renuncia a los miembros del comité de administración, designación o remoción del administrador o subadministrador, ¿ya?
reporte de actualización del plan de emergencia, término anticipado de póliza de seguro y cualquier otro asunto que no sea materia extraordinaria. O sea, son más bien asuntos ordinarios de la administración y mantención de la comunidad. ¿Y cuál es el quórum para la constitución de esta sesión? Bueno, deben concurrir al menos el 33% de los derechos en el condominio. O sea, un tercio de los propietarios, ¿ya? Un tercio, no de los propietarios, sino de los derechos en el condominio. Esto, si bien es cierto, se baja el quórum en relación a la antigua ley, pero la antigua ley tenía primera y segunda citación, y la segunda citación era con los propietarios que asistían. Hoy día no tenemos segunda situación, sino que el quórum de constitución es 33%. Quizás el legislador aquí estableció este quórum bastante alto, a mi juicio, que puede ser difícil de cumplir porque históricamente las asistencias a la asamblea no superan el 20% en general, ¿ya? Quizás el legislador tiene la confianza en que se va a ocurrir esta asistencia en base fundamentalmente a dos cosas. Primero, que se permite la asistencia vía telemática en virtud de esta ley, es decir, los reglamentos pueden establecer que la asistencia sea telemática, videoconferencia o algún otro medio tecnológico que asegure la debida representación, ¿no es cierto?, y verificación de la identidad de las personas que participan en ella, y no obstante, y además deberán cumplirse los requisitos y las medidas que establezca el reglamento de la ley que aún no se dicta, ¿ya? Por lo tanto, la asistencia telemática no la podremos tener hasta que se dicte el reglamento de la ley que va a regular y establecer requisitos para esta asistencia telemática. Y el otro quizás argumento que consideró el legislador para tener este quórum de 33% es que ¿quiénes pueden asistir? Bueno, el propietario, igual que antes, el cónyuge, el conviviente civil y además, además el ocupante a cualquier título, ¿no es cierto? El arrendatario y el ocupante a cualquier título, salvo que se le haya prohibido por el dueño expresamente y haya notificado al dueño de administración que el arrendatario no puede asistir o no tiene facultad para representarlo. Y en caso de que no asista al propietario o bien no haya designado representante y tampoco haya prohibido que el arrendatario ocupante lo represente, bueno, por el solo ministerio de la ley, el arrendatario ocupante podrá representarlo en la asamblea, salvo en aquellas materias de asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es el quórum para tomar los acuerdos en estas sesiones ordinarias? Bueno, una vez constituida, ¿no es cierto?, con el 33% de los derechos en el condominio, la mayoría, la mayoría para adoptar acuerdos es la mayoría absoluta de los asistentes, o sea, 50 más 1. ¿Ya? Luego tenemos la sesión extraordinaria de mayoría absoluta. Bueno, aquí se refiere a algunas materias más de mayor relevancia, como la modificación del reglamento de propiedad en algunos aspectos, la remoción anticipada, ¿no es cierto?, del comité de administración total o parcial, establecer gastos o inversiones extraordinarias, establecer también la administración conjunta de dos o más condominios y el establecimiento de sus administraciones en un mismo condominio, también programas de autofinanciamiento de los condominios y asociaciones con terceros para estos efectos. ¿A qué se refiere con esto? A mi entender se refiere a obtener ingresos, por ejemplo, para el autofinanciamiento del condominio mediante la instalación de antenas en la azotea, o bien ciertos lecheros de publicidad en los lugares que sea razonable instalarlo, y obtener ingresos para la comunidad por este arriendo de espacio común a terceros, ¿ya? También en esta asamblea extraordinaria de mayoría ¿no es cierto?, absoluta, es posible también fijar también el porcentaje de recargo en los gastos comunes para la formación del Fondo Común de Reserva, que según la ley no puede ser inferior al 5%, ¿ya? Del monto de los gastos comunes. Bueno, esto es la mayoría absoluta, quórum de mayoría absoluta de los derechos en el condominio, o sea, 50% del quórum de constitución, o sea, para constituir esta asamblea se requiere el 50 más 1 de los derechos del condominio, y para adoptar acuerdo la mayoría absoluta de derechos en el condominio. Finalmente tenemos la asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, ¿ya? Esta mayoría reforzada, hay ciertas materias, ¿no es cierto?, que deben ser celebradas ante notario porque revisten bastante relevancia en la comunidad. Pueden ser materias de modificación del reglamento de propiedad
de mayor relevancia, que en la materia extraordinaria, en la sesión ordinaria de mayoría absoluta. Ciertas delegaciones a la facultad, al comité de administración, el arrendamiento, enajenación o cesión de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre los mismos, la reconstrucción o demolición del condominio. Aquí me quiero detener un poco, o sea, sin prejuicio de que la ley le otorga esta facultad a la Asamblea Extraordinaria de mayoría reforzada para establecer la reconstrucción o demolición del condominio, la demolición del condominio no requiere, a mi juicio, previamente un decreto municipal que ordene la demolición, ¿ya? Y otorgado de acuerdo a la ley. Fundamentalmente, el decreto municipal de demolición se determina porque el edificio está inhabitable o tiene alguna situación de riesgo, ¿no es cierto? También es mayoría reforzada, ¿ya? La petición a la DOM por parte de los propietarios de que se deje sin efecto la resolución que acogió el condominio a la ley de copropiedad inmobiliaria y en consecuencia se van a regir por el derecho civil, ¿ya? El cambio de destino de las unidades también. Hay varias materias, ¿no es cierto?, que son materia de esta de mayoría reforzada. Una de ellas bastante importante es que se pueda fijar una retribución o un pago, ¿no es cierto?, a los miembros del comité de administración por su participación en el comité de administración mediante un descuento o un porcentaje de descuento en el pago de los gastos comunes de ese miembro del comité que es propietario de la unidad. Esto seguramente va a ocasionar algún tipo de problema, ¿ya? Bueno, el quórum de esta mayoría, el quórum de constitución de todas estas materias importantes de las asambleas extraordinarias de mayoría reforzada, el quórum de constitución es el 66% de los derechos en condominio y para tomar acuerdos el 66% de los derechos en el condominio, ¿ya? Sin perjuicio, bueno, para participar en la asamblea, para el quórum de constitución, no es necesario ser copropietario hábil, pero la ley señala expresamente que solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Es decir, el copropietario podrá ser contabilizado para el quórum de constitución de la asamblea, pero para poder votar en la asamblea tendrá que tener la calidad de copropietario hábil, la cual efectivamente es determinada o certificada por el administrador del condominio, ¿ya? Bueno, todas estas materias, hay una figura nueva, todas estas materias que son materias de sesiones ordinarias, extraordinarias, mayoría reforzada, pueden ser objeto o ser acordadas por los copropietarios mediante una consulta por escrito. Previa revisión de todos los antecedentes, y el administrador tendrá que remitir los antecedentes, hacer una sesión informativa de los cambios que se quieren hacer o los acuerdos que se quieren tomar, ¿no es cierto? Y luego se efectúa y establece los procedimientos para que luego los copropietarios respondan a esta consulta por escrito, ahí sí que efectivamente hay un quórum. Para tomar el acuerdo se requiere el mismo quórum que requiere la ley, dependiendo del tipo de materia de que se trate. O sea, si es un asunto que ha sido sometido a consulta por escrito y es materia de mayoría reforzada, bueno, el quórum será el de mayoría reforzada, ¿ya? Antonio, creo que terminamos con esto. Perfecto. El comité de administración. ¿El comité de administración lo vas a exponer tú? Sí. Ya, dale, Antonio. Ya, el comité de administración es otro órgano de la administración de este condominio. Esta va a ser designada por la Asamblea de Copropietarios en su primera sesión, ya que este comité va a estar compuesto por un número impar de miembros que tiene que ser de a lo menos 3 personas. Si hay una cifra de copropietarios que fuese inferior a 3, no va a ser necesaria esta designación del comité. Su periodo de duración va a ser el plazo que fije esta asamblea. ¿Ya? Acá, además, se establece un presidente de este comité de administración que va a llevar un libro de actas de todas sus gestiones, las cuales se va a tener que presentar a la asamblea de copropietarios, ¿ya? Acá, además, tenemos que señalar quiénes van a ser las personas que van a poder ser designadas miembros de este comité de administración,
tenemos que distinguir entre las personas naturales y las personas jurídicas. Por estas personas naturales van a ser todos aquellos que sean propietarias en este condominio, ya sean sus cónyuges o sus convivientes civiles. Lo nuevo y novedoso que agrega esta ley es que, además de estas personas, va a poder ser cualquier otro representante o mandatario que tenga este copropietario, que tenga un poder suficiente, el cual va a tener que constar en un instrumento público que sea otorgado ante notario. Y en cuanto a las personas jurídicas, van a ser los representantes de dichas personas jurídicas que sean propietarias de este condominio. Okay. Bueno, en cuanto al comité de administración, me gustaría recordar lo que señala la ley respecto a la definición de comité de administración, ¿no es cierto? Dice, el comité de administración es un órgano encargado de velar por el resguardo y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Propietarios y que se encuadra mandatado por esta para tomar conocimiento sobre información relevante relacionada con el funcionamiento y administración del condominio, adoptar decisiones en la materia, impartir instrucciones al administrador, establecer reglas mínimas respecto al uso de bienes comunes, imponer multas, etc. Entonces, este es el comité de administración. Entonces, la novedad, como decía Antonia, es que hoy día puede ser miembro del comité de administración un representante, un apoderado del propietario, ¿ya? Eso es bastante novedoso, ¿ya? Respecto a este punto, creo que lo vimos. Bueno, las funciones de este administrador, bueno, son las que señala la ley, ¿no es cierto? Cuidar los bienes comunes, mantenerlos, hacerle inspecciones, administrar y conservar los bienes comunes, recaudar los montos de los gastos comunes y de la contribución o obligación económica, velar porque se cumpla la ley y el reglamento, representar a la comunidad en todo procedimiento judicial, ¿no es cierto?, citar a la Asamblea de Copropietarios, pedir al tribunal que aplique premios o sanciones al copropietario que infrinja la ley o el reglamento, etcétera, ¿ya? Hay contratar a los trabajadores, desvincularlos, etcétera, etcétera, ¿ya? Es muy importante que, bueno, un tema a considerar acá es que el administrador está obligado a rendir cuenta documentada y detallada de su gestión ante el comité de administración en forma mensual y ante la asamblea de copropietarios de manera anual, fundamentalmente en la sesión ordinaria, ¿no es cierto? No sé si, Antonia, yo veo que hay bastantes consultas. Bueno, aquí hay una consulta. Una consulta en un reglamento de propiedad inscrito en el conservador en que se prohíbe ejecutar comercio o ventas. ¿Qué se puede hacer si hay muchos que generan ventas y las ofrecen hasta por WhatsApp? Bueno, es bastante difícil fiscalizar una actividad comercial que se realiza a puerta cerrada, ¿no es cierto? Vía internet dentro de un departamento, es prácticamente imposible. A lo que se refiere a la ley es que a alguna actividad comercial, de oficina, algún estudio de arquitectura, etcétera, eso no se puede, ¿ya? Definitivamente no se puede, ¿ya? Eso ese sería un reglamento que automáticamente pasa un reglamento antiguo, ¿no es cierto?, que debe sujetarse a la nueva ley. Y es una norma que ya en definitiva, si prohíbe ese comercio, está bien prohibido ese comercio, porque ese comercio en realidad, de acuerdo a la nueva ley, no puede realizarse ninguna actividad comercial. Distinto es los arriendos temporales de corto tiempo, en que la administración, el comité de administración o la asamblea podrán establecer ciertas restricciones para no perturbar la tranquilidad y la seguridad de los otros miembros del condominio, pero derechamente ninguna actividad comercial puede realizarse al amparo de esta nueva ley. Dice, ¿da lo mismo que sea condominio de edificio o condominio de parcelas? Bueno, claramente no, porque el condominio de parcelas no se sujeta de acuerdo a la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Son generalmente reglamentos de comunidad amparados en el derecho civil, ¿ya? Y pueden establecer las prohibiciones o normas que el derecho civil permita.
que se establece respecto de poder alquilar por periodos cortos vía Booking o Airbnb. Bueno, dice expresamente la ley que la Asamblea o el Comité de Administración podrán establecer ciertos requisitos para que no haya molestia ni haya problemas de seguridad para los otros propietarios, ¿ya? Pero no está prohibido, ¿eh? No está prohibido, ¿ya? No dice expresamente Booking o vía Airbnb, pero dice arriendos temporales de corto tiempo. Específicamente, no recuerdo en qué artículo está, pero podemos responderla por escrito después. Eso por ahora. Las otras consultas, les agradecería a las personas que vayan haciendo consultas, las puedan indicar su correo electrónico. Para algunas consultas requieren algunas contraconsultas adicionales nuestras, que con gusto se las vamos a hacer para poder responder en forma más certera vuestros requerimientos. Así que por favor dejen su correo electrónico y su consulta, y así es más fácil y más dirigida la respuesta que les podamos dar a su consulta en especial. En el comité de administración, ¿tú ya viste esto, Antonia, o lo vas a tener que hablar ahora? No, el comité ya lo vimos, vamos a pasar a ver el administrador. Ya, el administrador, ¿eso lo vas a ver tú? Sí, Ya, dale con el administrador. ya. Ya, todo condominio tiene que ser administrado por una persona natural o jurídica designada por el propietario del condominio. Como este primer administrador o quien lo va a designar posteriormente va a ser esta asamblea de copropietarios. Acá, el administrador deberá mantener vigente y actualizada su inscripción en lo que esta nueva ley crea, que es el Registro Nacional de Administradores. Este Registro Nacional de Administradores es público, obligatorio, gratuito y digital, que va a estar a cargo del Ministerio de Viviendas y Urbanismo, y específicamente, que también se crea, son estas secretarías regionales ministeriales. ¿Quiénes van a poder ser estos administradores? Van a ser las personas naturales o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, debe estar inscrito en este Registro Nacional de Administradores, y segundo, no debe haber sido condenado por un delito en contra de la propiedad o las personas del título 8º y 9º del libro 2º del Código Penal. El título 8º y 9º del libro 2º del Código Penal habla de personas que no hayan sido condenadas en contra de parricidio, femicidio, estafa, robo con violencia, entre otros, ¿ya? Este administrador va a poder ejecutar su función, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Si lo ejecuta a título oneroso, también va a tener que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? Primero, acreditar que se cursó la enseñanza media, y segundo, certificar que tiene conocimientos en esta área de administración de propiedad. Acá la ley establece dos maneras en que se va a poder certificar este último. Primero, realizar un curso de capacitación en materia de administración, y segundo, que el administrador que lleva mucho tiempo ejerciendo esta función va a tener que acreditar una competencia laboral. Para esto, la ley le otorgó un plazo de 18 meses contados desde que se publicó, es decir, desde el 13 de abril del presente año. ¿Ya? Acá hay una cosa bastante importante, que la ley establece una norma transitoria de aquellos administradores que se encuentran actualmente desempeñando este cargo. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos van a poder seguir ejerciendo este cargo siempre y cuando lleven a lo menos tengan 3 meses de antigüedad en el condominio anteriores a la dictación y publicación de esta ley, ¿ya? Luego de que se cree este Registro Nacional de Administradores, van a tener que inscribirse si es que se cumplen con los requisitos. Si es que no cumplen con estos requisitos, dichos administradores van a quedar inhabilitados. Bueno, respecto a lo que estaba hablando Antonia, en el tema del administrador, efectivamente aquí el legislador desarrolla con bastante detalle los requisitos que tiene que tener un administrador,
y también lo somete a la fiscalización de la autoridad, ¿no es cierto? Lo cual es bastante bueno para toda la industria, ¿no es cierto?, de los administradores y también para la tranquilidad de la comunidad de copropietarios. Este es un avance importante, diría que es, para mi juicio, uno de los avances bastante importantes de esta ley en orden a profesionalizar esta noble actividad de administrador, ¿ya? Y también que poder eliminar de esta actividad a aquellas personas que no lo hacen bien, o bien cometen algunos actos que no son del todo correctos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es un avance, ¿ya? Un avance bastante importante a mi juicio, ¿ya? Pone requisitos de estudio, de capacitación, de comportamiento, ¿ya? La autoridad los puede fiscalizar y, por cierto, sancionar dependiendo del distinto tipo de infracción que cometan. La sanción será más grave o menos grave, partiendo desde la amonestación por escrito hasta simplemente ser sacado de este registro y no va a poder ejercer la actividad de administrador, ¿no es cierto? Las subadministraciones, ¿eso lo vas a ver tú, Antonia? Sí, dale. Sí. Las subadministraciones decimos que en en el reglamento de copropiedad o la asamblea, si es que quieren, van a poder establecer subadministraciones dentro de un mismo condominio, debiendo mantener esta administración conjunta. ¿A qué se refiere con esto? Si hay un condominio con distintas torres, torre A, B, C o D, acá la ley lo que quiere es que un residente de cada torre sea quien administre esta torre en particular. ¿Por qué? Porque van a tener distintos gastos y distintos bienes comunes. Entonces no quieren que una persona más externa a esto lo venga a regular, sino que sea alguien propio de dicha torre. Siempre, pero siempre teniendo en concordancia eh, siempre teniendo concordancia con el administrador del complemento que es de todo este condominio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es poder velar por el adecuado uso, administración y la mantención de estos bienes comunes. Mira, en este tema de las subadministraciones, es un tema que, si bien es cierto, en algunos reglamentos se usaron fórmulas de este tipo, aquí la ley viene a reglamentarlo de manera bastante certera, en el sentido de que estas subadministraciones, como dice Antonia, tienen por objeto administrar en cuanto a la ejecución de labores de mantención y administración y los gastos específicos para esos bienes comunes que sirven a determinados sectores del condominio. Ya pueden haber una piscina de distintas características que de la torre B o de la torre A, o un gimnasio más pequeño, uno más grande, o bien bienes comunes asociados a una determinada torre, distintos a los bienes comunes asignados a la otra torre, sin perjuicio de que todos forman parte del mismo condominio. Esto a fin de separar esos gastos especiales de un determinado sector y que sean contribuidos por los propietarios de ese sector y no depender de la voluntad de decisión en cuanto a la administración y mantención de la voluntad de la copropiedad en su conjunto. Bueno, estos sectores de la copropiedad deberán estar especificados en la ley, en los planos de la ley de copropiedad inmobiliaria. No solamente deberán estar los planos típicos, ¿no es cierto?, de los pisos, ¿no es cierto?, de cada una de las plantas y subterráneos de la ley de copropiedad, sino que también deberán especificar los distintos sectores, si es que los tiene el condominio, para los efectos de poder materializar esta subadministración. Adelante, Antonio. Infracciones. La ley, esto también es novedoso, ya que anteriormente no estaba, establece ciertas infracciones que van a regular esta administración, es decir, que le van a afectar directamente a los administradores y a los subadministradores. Tal como comentó Faxon, acá la ley va viendo distintos tipos de infracciones que van desde las gravísimas hasta las leves. Las gravísimas tiene una sanción de una eliminación de este registro nacional de administradores y una multa a beneficio fiscal. Un ejemplo de esta sanción gravísima es que la persona
vaya a actuar como administrador encontrándose afectado por alguna causal de inhabilidad y por lo tanto estaría faltando, ya que no podría estar inscrito en este Registro Nacional de Administradores. En cuanto a estas infracciones graves, acá ya no hablamos de una eliminación del registro, sino que una suspensión de este registro de 1 a 3 años y también con una multa a beneficio fiscal. Un ejemplo de esto es que se vaya a reincidir en la comisión de alguna infracción menos grave dentro de este periodo de 2 años. La menos grave habla de quizás hacer una amonestación por escrito y una multa a beneficio fiscal. El ejemplo de esta es que vaya a reincidir en la comisión de alguna infracción dentro de un periodo de 2 años, pero tiene que ser una infracción leve. ¿Cuáles van a ser un ejemplo de estas infracciones leves? Son todas aquellas que no se dé cumplimiento a las funciones y obligaciones que tiene este administrador. La sanción de estas van a ser solamente una amonestación por escrito. Acá, ¿cómo vamos a llevar o cómo vamos a empezar a llevar a cabo este procedimiento? Acá decimos que este comité de administración o a lo menos 5 propietarios de arrendatario van a tener que interponer una reclamación ante esta Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que puede hacer este secretario regional? Primero, va a poder desestimarla por falta de antecedentes o porque sea improcedente, puede pedir mayores antecedentes o va a poder ordenar que se inicie este procedimiento sancionatorio. Bueno, así vemos que la autoridad, el legislador estableció que la autoridad tuviera un rol bastante activo en el control de la administración de los condominios, que por cierto es muy importante, ¿ya? Como dijimos anteriormente. Avanza nomás. Los gastos comunes, la obligación económica. ¿Este tema lo expones tú o yo? Yo. Claro. Ya, la obligación económica, este es un término nuevo en esta ley, pero como es un término nuevo, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando decimos qué son las obligaciones económicas. Esta obligación económica es todo pago en dinero que haga un copropietario para solventar los gastos ordinarios, los gastos de Fondo Común de Reserva que se vean en asamblea extraordinaria, las multas, primas de seguro, incendio y todo aquello que se regule en este reglamento de copropiedad. Dentro de esta obligación económica encontramos los gastos comunes y este Fondo Común de Reserva. En cuanto a estos gastos comunes, lo primero que tenemos que decir es que su cobro lo va a ejercer este administrador, que tiene un mérito ejecutivo, y este administrador debe mantener una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro. Es este mismo administrador o el comité de administración quien va a poder solicitar a esta entidad bancaria la incorporación o la eliminación de las personas que se encuentren habilitadas o inhabilitadas para el manejo de estas cuentas. ¿Ya? Acá tenemos un tema bastante relevante en que si un condominio no tuviese los sistemas propios para el control de paso de los sistemas de electricidad o telecomunicaciones, dichas empresas van a poder suspenderlo si es que una unidad se encuentra en mora del pago de sus gastos comunes, ya sean 3 o más cuotas, ya sean continuas o discontinuas. Esto va a ser a requerimiento del administrador, pero va a tener que ser con una previa autorización de esta asamblea de copropietarios. Una cosa bastante relevante es que no se van a poder cortar ya o suspender 2 suministros básicos al mismo tiempo. Tenemos que preguntarnos de qué pasa, como ya lo que nos pasó lo que hemos vivido hace un par de años atrás, qué pasa con los estados de catástrofe. Con estos estados de catástrofe, no se van a poder suspender estos suministros estos suministros bajo ningún concepto, aunque estos se encuentran en mora de pagar, ¿ya? Estos siempre y cuando se encuentran devengados durante este estado de catástrofe. Ahora, en cuanto a este Fondo Común de Reserva, lo primero es
¿Cómo vamos a ver este fondo común de reserva? Es que este se va a incrementar un porcentaje de recargo sobre estos gastos comunes, ya que acá lo va a establecer o el reglamento o lo va a fijar la asamblea de copropietarios en una sesión extraordinaria. Este porcentaje nunca va a poder ser inferior a un 5% de lo que se paga por estos gastos comunes de manera mensual. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Poder solventar estos gastos comunes extraordinarios, urgentes e imprevistos, y de manera excepcional estos gastos ordinarios. Hay que tener en consideración que toda obligación económica, es decir, tanto los gastos comunes como este fondo común de reserva, eh, son de título ejecutivo, ¿ya? Siempre y cuando vayan a contar con la firma de este administrador, ya sea de manera manuscrita o digital. Perfecto. Bueno, esto se decía en relación con toda la obligación de contribución económica, ¿no es cierto? Que, por cierto, esta ley desarrolla bastante y a mi juicio bastante bien, ¿ya? En orden a establecer esta obligación, ¿no es cierto?, del copropietario de solventar esta vida en común, ¿ya? Por un tema de justicia, ¿no es cierto?, y por un tema también de solidaridad, ¿no es cierto? Todos viven en un mismo edificio o condominio y deben soportar de la misma manera o de la forma que ha determinado el reglamento, ¿no es cierto?, solventar los gastos de la vida en común. Bueno, ¿qué pasa con los conflictos bajo esta nueva ley de copropiedad? Bueno, pueden ser resueltos de distintas formas. Primero, tenemos que por resolución judicial, en manos de los juzgados de policía local, o bien en manos de un árbitro, ¿no es cierto?, que puede ser de distinta índole, o bien por una resolución extrajudicial, si hay una solicitud de los copropietarios para que la municipalidad adopte una actitud de mediación para resolver el conflicto, siempre y cuando este tema no esté previamente judicializado, ¿ya? O si alguna de las partes hubiera recurrido al juez o al árbitro. En cuanto al tema judicial, bueno, son de competencia de los juzgados de policía local, todos los asuntos de la ley de copropiedad, y se van a sustanciar de acuerdo a la ley de procedimiento ante el juzgado de policía local y de acuerdo a las normas respectivas del CPC, ¿ya? Y también esto regula todo conflicto que se produzca entre los copropietarios y la asamblea, entre la asamblea y el comité de administración, entre el administrador, etcétera, ¿ya? Todas las materias que tengan competencia dentro de la ley de copropiedad. ¿Qué puede hacer el juez aquí? El juez de policía local puede declarar la nulidad total o parcial del reglamento en conformidad al párrafo tercero del título tercero, es decir, si establece alguna nulidad, ¿no es cierto?, porque establece ciertas disposiciones contrarias a la ley, al reglamento, a las normas o a las características propias del condominio, a la ley contra la discriminación, a la ley sobre tenencia responsable de mascotas o prohibiciones que no están permitidas en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. También puede decretar la nulidad de ciertos acuerdos de la asamblea por ser contrarias también a lo anteriormente señalado. También puede citar a la asamblea de copropietarios si el administrador o el presidente del comité de administración no han efectuado la citación, ¿ya? ¿Qué otras funciones tiene este juzgado de policía local? También le puede exigir, ¿no es cierto?, al administrador que someta a la aprobación de la asamblea de copropietarios la rendición de cuentas, fijándole un plazo y en caso de infracción aplicarle una multa, ¿ya? Tiene bastantes atribuciones el juzgado de policía local que esperamos, bueno, sean ejercidas oportunamente, porque si las propietarios llegan definitivamente a policía local es porque han agotado previamente todas las instancias y no ha quedado más último recurso que judicializar el tema. Sin perjuicio de judicializarlo, pueden optar también por un arbitraje, ¿ya? La designación del árbitro tiene que ser de común acuerdo entre todas las partes, puede ser un árbitro de derecho, arbitrador o mixto, y a falta de acuerdo tiene que ser árbitro arbitrador, y la designación va a ser por parte del juez de letra competente, ¿ya? Bueno, en cuanto a la
Finalmente, en cuanto a la constitución de la copropiedad inmobiliaria, bueno, tiene esto previamente bastante norma urbanística, ¿no es cierto? El proyecto tiene que cumplir primeramente, ¿no es cierto?, con la Ley General de Urbanismo y Construcción, con el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, debe ajustarse también a las distintas instrucciones mediante las DDU, que son la Dirección de Desarrollo Urbano, ¿no es cierto?, del Ministerio, en orden a que interpreta ciertas normas legales o reglamentarias, cumplir con la normativa urbanística de la planificación de la respectiva plan regulador comunal o el que sea aplicable, ¿ya? En definitiva, y acogerse, ¿no es cierto?, a contar de esta ley, a la nueva ley de copropiedad con las propias normas urbanísticas que ésta establece en algunos casos. Entonces, en definitiva, debe ajustarse a una serie de normativas, ¿no es cierto?, dictar, por cierto, el reglamento de copropiedad en conformidad a esta ley, el reglamento, etcétera, y solicitar, ¿no es cierto?, a la municipalidad, a la dirección de obras respectiva, se dicte, ¿no es cierto?, la resolución que acoge el condominio a ley de copropiedad y aprueba sus planos respectivos, y posteriormente también que se otorgue la recepción final, previo verificación por parte de la dirección de obra de toda la normativa urbanística. Cumplidos esos requisitos, archivados los planos, la ley de copropiedad, el certificado, la recepción final, queda la inmobiliaria en condiciones de enajenar las unidades a sus promitentes compradores. Eso en términos generales. Ya vimos que, en definitiva, qué es lo que quiénes se pueden acoger a la ley de copropiedad inmobiliaria. Bueno, fundamentalmente proyectos que estén en el área urbana, sin perjuicio que puede ser en el área rural, siempre y cuando se trate de una construcción de vivienda aprobada conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es decir, que haya un informe favorable de construcción y cumplir también, por cierto, la normativa urbanística, y queda expresamente prohibido, como lo señalamos al principio, la constitución o regir la copropiedad inmobiliaria para un condominio de parcelas de agrado, entre comillas, ¿no es cierto?, de las subdivisiones del decreto ley 3517. Está absolutamente prohibido. Bueno, me gustaría cerrar esto, sin perjuicio que después vamos a responder todas sus consultas en forma detallada a los mails que ustedes han anotado, e incluso podemos interactuar y para poder responder bien, pedirles más antecedentes, obviamente sin ningún costo, no hay problema, es una asesoría inicial, ¿no es cierto?, para quien quiera conocer en más detalle algunos problemas que le pueden aquejar, ya sea como propietario, como administrador, como inmobiliaria, o como sea que le afecte esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria. En resumen, yo diría que es una buena ley, que por cierto, para su aplicación, sin perjuicio que la ley dice que empieza a regir in actum desde su publicación, que fue hace más de un mes, el 13 de abril del 2022, requiere, por cierto, para su plena implementación, la dictación del reglamento de la propia ley, la dictación del reglamento del Registro Nacional Registro Nacional de Administradores, se crea también la Secretaría Ejecutiva, ya hay varias cosas novedosas que requieren, por cierto, la dictación del reglamento de la ley, y además ese reglamento de la ley va a tener algo bastante importante, va a tener un anexo, ¿no es cierto?, que va a ser el reglamento tipo al cual se deberán acoger aquellas copropiedades inmobiliarias dictadas en conformidad a la ley antigua y que no adecúen su reglamento de propiedad a la nueva ley. ¿Ya? Pasado ese plazo de un año, si no lo han adecuado, va a regir de inmediato el reglamento de propiedad tipo aprobado por el ministerio, ¿no es cierto?, y que será anexo del reglamento. ¿Cuándo será la oportunidad de acogerse a la nueva ley de copropiedad? Por aquellos condominios que entraron en vigencia o que se constituyeron al amparo de la antigua ley de copropiedad inmobiliaria. Bueno, puede ser desde ya, no hay problema. Es posible perfectamente hoy día, con lo que tenemos, dictar un reglamento de copropiedad en conformidad a la ley que tenemos, en conformidad a la naturaleza del condominio, en conformidad a las leyes de no discriminación, en conformidad a la ley de tenencia de responsable de mascotas, y es perfectamente posible ajustar el reglamento antiguo a la nueva ley.
sin prejuicio de que más adelante el reglamento va a regular en forma más específica algunos aspectos de esta ley. ¿Ya? En cuanto a los reglamentos de copropiedad que dicte la inmobiliaria, bueno, por cierto, tienen que dictarlos en conformidad a esta nueva ley, ¿ya? Y sujetarse en algunos aspectos a lo que determine el reglamento en su momento, ¿ya? Eh, bueno, por mi parte, espero haberles aportado junto con Antonia en nuestras apreciaciones generales de esta nueva ley, que para mi gusto es una buena ley, ¿ya? Puede tener mejoras en el futuro, por cierto, como toda obra humana, que requiere perfeccionamiento a través del tiempo, pero recojo esta ley en el sentido que el legislador y la autoridad política tomaron lo bueno de de la antigua ley de copropiedad inmobiliaria, eliminaron las cosas que ya no servían por el avance del tiempo, ¿no es cierto? La tecnología, incorporaron avances tecnológicos, la asistencia telemática, ¿no es cierto? Y eliminaron aquellas cosas que ya no estaban funcionando, ¿no es cierto? Y tenemos una legislación más acorde a los tiempos que tenemos, aprovechando la experiencia de una legislación que funcionó anteriormente y funcionó bastante bien, y corrigiendo los errores que hay que corregir y dándonos una buena legislación para que las personas que viven en comunidad, que son hoy muchísimas y que serán más aún en el futuro, y también los proyectos inmobiliarios, cuenten con la debida certeza jurídica de seguir desarrollando una actividad económica muy necesaria para nuestro país desde el punto de vista de generar trabajo, generar viviendas para las personas, y eso es muy positivo, al menos de mi punto de vista. Así que les agradecemos con Antonia su participación y les reitero que todas sus consultas que hagan, por favor indiquen su correo electrónico y después las responderemos con toda atención y con toda dedicación para poder dar una respuesta más certera. Así que me despido junto a Antonia y un gusto de poder haber estado con ustedes en este webinar. Antonia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y estaremos muy atentos a sus preguntas para poder responderla con la mayor dedicación posible. Ok, bueno, nos despedimos, que estén todos muy bien y hasta el próximo webinar. Hasta luego.